El secreto del poder que el mundo oculta. San Heriberto de Colonia. ¿Qué harías si mañana despertaras con el control absoluto de todo lo que te rodea? Piénsalo un momento. Si tuvieras en tus manos el poder de decidir el destino de naciones, el dinero para comprar cualquier seguridad y el prestigio para que todos se inclinaran al verte pasar. El instinto humano nos dice que ahí, justo en la cima del mundo, se encuentra la paz. Pero la historia y tu propia alma saben que eso es una trampa. Cristo dijo algo que sigue incomodando a nuestra civilización. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es una paradoja brutal. Pasamos la vida construyendo pequeños imperios, nuestra carrera, nuestra imagen, nuestra cuenta bancaria. Y cuando por fin llegamos a la cima, nos damos cuenta de que el trono está vacío. Nos sentimos más solos, más ansiosos, más secos que nunca. Hoy no vamos a hablar de una teoría. Vamos a entrar en la vida de un hombre que tuvo literalmente el Imperio Romano Germánico a sus pies. Un hombre que fue canciller, que tenía ejércitos y riquezas a su mando, pero que descubrió un secreto que lo cambió todo. Un secreto que, si lo pierdes, pierdes la esencia misma de lo que significa ser cristiano. Te invitamos a un viaje interior. No para aprender datos históricos, sino para mirar el espejo de tu propia vida a través de San Heriberto de Colonia. Porque la misma sequía que él enfrentó en su tiempo es la sequía que hoy está agrietando tu corazón. Y la lluvia que él hizo caer es la misma gracia que estás necesitando hoy. Hay una herida profunda en la condición humana. Una fractura que todos compartimos, sin importar si eres un alto ejecutivo o alguien que lucha por llegar a fin de mes. Es la ilusión del control. Creemos que la seguridad nos la da el dominio sobre nuestras circunstancias. Y cuando las cosas se escapan de nuestras manos, el miedo nos paraliza. En el siglo pasado, Europa era un continente de sombras y luces, un tablero de ajedrez donde el poder lo era todo. En medio de este caos surge Heriberto. No nació en la pobreza, nació en la nobleza. Fue educado en las mejores escuelas, brillante, carismático, un estratega nato, tan brillante que el emperador Otón III lo nombró canciller de Italia y de Alemania, y más tarde, arzobispo de Colonia. Heriberto era, a todos los efectos, uno de los hombres más poderosos de la tierra. Pero aquí es donde el relato da un giro que desafía toda lógica humana. Y aquí es donde quiero que te detengas y mires tu propia vida. Heriberto tenía todo para ser un tirano, o al menos un hombre cómodo. Tenía el mundo entero ganado. Pero él sintió el peso de esa advertencia de Jesús. Sabía que el poder sin humildad es el camino más rápido hacia la destrucción del alma. ¿Qué pasa cuando perdemos esta visión? ¿Qué se rompe en nosotros cuando creemos que nuestro éxito es obra nuestra y para nosotros mismos? Se rompe la conexión con los demás. Nos volvemos jueces implacables. Si pierdes la capacidad de vaciarte de ti mismo ante Dios, a pesar de tu grandeza mundana, pierdes algo esencial del cristianismo. Pierdes a Cristo. Porque el cristianismo no es la religión de los que suben para aplastar a otros, sino la religión del Dios que bajó para lavar los pies de sus criaturas. Hoy vivimos en una sequía espiritual aterradora. Tenemos más información que nunca, más comodidades que ninguna otra generación en la historia, pero estamos muriendo de sed. Las tasas de ansiedad, de depresión, de un vacío existencial inenarrable, nos están gritando que nuestro modelo de éxito ha fracasado. Construimos castillos de arena y nos sorprende que la marea de la vida los destruya. Heriberto entendió esto. En el año 1000, el mundo temía el apocalipsis. Había hambre, enfermedades y, sobre todo, una sequía devastadora que azotó la región de Colonia. La tierra se agrietaba, los cultivos morían y el pueblo miraba a su líder. ¿Qué podía hacer un canciller ante el cielo cerrado? Sus títulos no servían de nada. Su dinero no podía comprar una sola gota de agua. Aquí es donde muchos se detuvieron, se desesperan y se pierden lo esencial. Cuando nuestra propia fuerza no basta, solemos enojarnos con Dios. Le exigimos como si fuera un empleado nuestro. Pero el poder real
el poder que transforma la historia, nace de una actitud completamente opuesta. Nace de la herida reconocida. Nace de saberse absolutamente necesitado de Dios. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos regala uno de los himnos más hermosos y revolucionarios de toda la Escritura. Dice que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo. Este es el concepto teológico de la kenosis, el vaciamiento. Esta es la revelación central de nuestra fe. El Dios del universo no gobierna con el puño cerrado, sino con las manos abiertas y clavadas en un madero. Y Heriberto, el poderoso canciller, entendió que su autoridad eclesiástica y política no era un trono para ser servido, sino una cruz para servir. Ante la sequía mortal que castigaba a su pueblo, Heriberto se quitó las ropas de seda, se despojó de los símbolos de su riqueza, se vistió con un cilicio, ropa áspera de penitencia, y caminó descalzo por las calles polvorientas de Colonia. El hombre más importante del imperio caminaba como un mendigo, llorando, pidiendo perdón por sus pecados y los de su pueblo. Iba hacia la iglesia de San Severino, liderando una procesión no de victoria militar, sino de humillación espiritual. Imagina la escena. La gente viendo a su arzobispo, al amigo del emperador, con los pies sangrando. Esto no era teatro. Era el evangelio vivo. Era la historia del rey David bailando ante el arca de la alianza, olvidando su dignidad real por amor a Dios. Heriberto sabía que si pierdes esta actitud de mendigo ante Dios, pierdes la esencia del cristianismo. Cuando Heriberto llegó al altar, cayó postrado rostro en tierra. Y la tradición histórica y eclesial nos cuenta algo maravilloso. Mientras él oraba con el corazón roto, el cielo, que había sido de bronce durante meses, comenzó a oscurecerse. No por ira, sino por misericordia. Las nubes se agruparon y una lluvia torrencial comenzó a caer sobre Colonia. La tierra bebió, el pueblo lloró. El milagro se había consumado. Pero detengámonos aquí, porque es vital entender esto. La Biblia nos enseña que Dios escucha el clamor del pobre. En el libro de los Reyes, vemos al profeta Elías orando para que llueva después de una larga sequía. Elías no hizo magia, usó una fe obstinada. Heriberto actuó en esa misma línea profética. El milagro no fue el agua cayendo del cielo. El verdadero milagro fue el corazón de un gobernante derritiéndose ante Dios. La lluvia fue solo la consecuencia física de una gracia espiritual. ¿Cuántas veces buscamos el milagro en nuestras vidas sin querer pasar por el vaciamiento? Queremos que Dios arregle nuestro matrimonio, que sane nuestras finanzas, que nos quite la ansiedad, pero queremos seguir sentados en nuestro pequeño trono, dictando cómo y cuándo debe actuar. La revelación que nos trae la vida de San Heriberto es que la gracia de Dios fluye cuesta abajo. Como el agua de aquella lluvia, la gracia siempre busca el lugar más bajo. Si te mantienes en las alturas de tu orgullo, el agua resbalará y te dejará seco. Pero si desciendes, si te arrodillas en la verdad de tu pobreza interior, toda la lluvia del cielo inundará tu vida. Heriberto vivió esto cada día. Bajo sus ropas de canciller, seguía llevando el cilicio. Fundó monasterios, como la famosa Abadía de Deutz, no como monumentos a su ego, sino como hospitales para el alma. En secreto, enviaba grandes sumas de dinero a los pobres. De día, aconsejaba al emperador sobre los destinos de Europa. De noche, lavaba los pies a los mendigos que se encontraban en la calle. Ese es el cristianismo en su máxima expresión. La integración perfecta entre la responsabilidad temporal y la radicalidad evangélica. Pero por supuesto, esto levanta sospechas. A la mente moderna le cuesta creerlo. Y a muchos, incluso dentro de la fe, les genera dudas profundas. Es completamente legítimo que, al escuchar esta historia, algo en ti reacciona con escepticismo. Quizás estás pensando, todo esto suena muy bonito, pero la iglesia medieval era inmensamente rica y corrupta. Los obispos eran señores feudales que oprimían al pueblo. ¿Cómo puedo creer en la santidad de un hombre que era parte de esa estructura de poder?
Es una duda honesta, y es una objeción que debemos enfrentar con total transparencia. Es verdad. A lo largo de la historia, muchos hombres de iglesia han sucumbido a la tentación del poder. El mismo Cristo fue traicionado por uno de sus 12, por unas cuantas monedas. La humanidad de la iglesia está manchada, es defectuosa y a veces escandalosa. Pero aquí está el misterio que a menudo pasamos por alto. Si observamos la historia de la iglesia, veremos que en las épocas de mayor oscuridad institucional, Dios siempre suscita grandes santos. San Heriberto no era santo porque estaría en el poder. Fue santo porque fue luz en medio de ese poder. Su vida es la respuesta y el contrapeso a la corrupción. Él demuestra que el dinero y el poder no son malos en sí mismos. El mal reside en el corazón que se deja dominar por ellos. Heriberto redimió su posición usándola para la caridad heroica. Otra duda muy común, especialmente si nos ves desde una perspectiva protestante o si simplemente te cuestionas la fe, es esta. ¿Por qué hacer un documental sobre un santo? ¿Por qué no enfocarse solo en Jesús? ¿Acaso pedirle a San Heriberto o admirarlo no nos distrae de Cristo, que es el único mediador? Esta es una pregunta crucial, y la respuesta es sanadora. Imagina que entras a una catedral oscura. De pronto, el sol sale y atraviesa un inmenso vitral de colores. Tú no te quedas mirando el vidrio pensando que el vidrio tiene luz propia. Sabes que el vidrio solo es hermoso porque la luz del sol lo atraviesa. Los santos son los vitrales de la iglesia. Heriberto no tiene luz propia. La capacidad de amar a los pobres, la humildad para caminar descalzo, el poder de su oración para traer la lluvia. Nada de eso era de Heriberto. Era la luz de Cristo brillando a través de la vida de un hombre que se dejó limpiar. Si pierdes la comunión de los santos, pierdes algo esencial del cristianismo. Pierdes la evidencia visual de que el Evangelio realmente funciona, de que la gracia realmente puede transformar a un ser humano de carne y hueso. Honrar a San Heriberto no es restarle gloria a Dios, es aplaudir la obra maestra del artista divino. Cuando vemos la santidad de este hombre, no decimos qué grande es Heriberto, decimos qué inmenso y poderoso es el Cristo que pudo hacer humilde a un canciller del imperio. Además, la iglesia primitiva siempre entendió que somos una familia, el cuerpo de Cristo, y la muerte no rompe esa familia. San Pablo nos pide constantemente en sus cartas que oremos los unos por los otros. Heriberto oró por su pueblo en la tierra, y nosotros creemos firmemente que los santos, al estar vivos en la presencia de Dios, siguen intercediendo por nosotros. No son dioses menores. Son hermanos mayores que ya llegaron a la meta y nos animan desde las gradas del cielo, como dice la carta a los hebreos. La objeción real, la que más nos cuesta enfrentar, no es histórica ni teológica. La objeción real es personal. Nos incomoda la vida de San Heriberto porque nos deja sin excusas. Si un hombre que tenía la agenda de un imperio, que estaba rodeado de riquezas, de lujos y de tentaciones, pudo encontrar tiempo para orar de rodillas y dinero para dárselo a los pobres. ¿Cuál es nuestra excusa? Decimos que no tenemos tiempo para Dios porque estamos muy ocupados. Heriberto se dirigió a naciones. Decimos que el mundo moderno es muy difícil para vivir la fe. El siglo una vez fue brutal, sangriento y traicionero. Las circunstancias no son el problema. El problema es el altar sobre el cual hemos puesto nuestro corazón. Hemos recorrido la vida de un gigante espiritual. Hemos visto la herida del poder humano, la revelación del vaciamiento de Cristo en la lluvia de Colonia, y hemos confrontado nuestras propias dudas. Pero la fe cristiana no es un documental histórico, es una interpelación. Cristo no te cuenta historias para entretenerte, te las cuenta para salvarte. Hoy, tú eres el canciller de tu propia vida. Tienes tu propio pequeño imperio. Puede ser tu trabajo, tus estudios, tu familia o incluso tu propia opinión sobre ti mismo. Has estado cargando ese imperio sobre tus hombros durante años. Y si eres honesto, estás cansado. Hay una sequía en tu interior. Sientes que el cielo de bronce no responde, que la alegría verdadera se ha evaporado, que estás luchando solo.
¿Qué cambia si aceptas el mensaje que la vida de San Heriberto nos grita a través de los siglos? Lo cambia todo. Cambia que puedes dejar de fingir que eres invencible. El acto más grande de valentía humana es caer de rodillas y decir: Señor, no puedo más. Mi tierra está seca. Necesito tu lluvia. Si das ese paso, si te quitas las ropas de tu orgullo, tus justificaciones, tus resentimientos contra Dios o contra la Iglesia, experimentarás una liberación que el mundo no puede darte. El Evangelio te llama hoy a una fe viva, no a una religión de costumbres, sino a una relación ardiente con Jesucristo. Heriberto entendió que al final de la vida no nos preguntarán cuántos títulos acumulamos, cuánto dinero guardamos o cuántos likes obtuvimos. Nos preguntarán cuánto amamos. Nos preguntarán si supimos ver el rostro de Cristo en el necesitado, en el enfermo, en el que sufre a nuestro lado. Si tienes poder, úsalo para servir. Si tienes influencia, úsala para bendecir. Si tienes riqueza, úsala para sanar. Cristo debe ser el centro absoluto de cada una de tus decisiones. No un accesorio de domingo, sino el motor de tu existencia. Imagina cómo sería tu vida, tu hogar, tu entorno, si mañana decidieras empezar a vivir con esta humildad radical. Si ante el próximo conflicto, en lugar de imponer tu voluntad, decidieras ceder por amor. Si en tu próxima crisis, en lugar de desesperarte, caminas espiritualmente descalzo hacia el altar de Dios y le entregas el control total. San Heriberto murió en paz un 16 de marzo del año 1021. Dejó este mundo no abrazado a los tesoros del imperio, sino abrazado a la cruz. Fue enterrado en la iglesia que él mismo fundó, rodeado del llanto de los pobres que lo amaban, no por ser canciller, sino por ser padre. Su vida fue un eco perfecto del mandato de Jesús. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. No te vayas hoy de este video siendo la misma persona. Toma una decisión. Deja que la lluvia de la gracia inunde hoy tu sequía. Te invitamos a que cerremos este momento, no como espectadores de YouTube, sino como hijos de Dios. Acompáñame en esta oración desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesucristo, que nos diste en San Heriberto de Colonia un ejemplo luminoso de cómo vivir en el mundo sin ser del mundo. Te ruego hoy por la sequía de mi propia alma. Perdóname por las veces que he confiado más en mis fuerzas que en tu providencia. Ayúdame a despojarme de mi orgullo. Dame la gracia de usar lo que tengo, poco o mucho, para servir a mis hermanos y glorificar tu nombre. Manda la lluvia de tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mis batallas. Por la intercesión de San Heriberto, te lo pido a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes que esta lluvia de gracia es algo que el mundo necesita escuchar, te pido que te suscribas a este canal. Al hacerlo y al compartir este video, nos ayuda a seguir produciendo estos documentales de fe, para llevar la luz del Evangelio y de nuestros santos a miles de almas que están buscando respuestas. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la vida de San Heriberto te ha impactado más. Que Dios te bendiga profundamente. Paz y bien.